Bien, buenas, ¿cómo están? Em, este grupo está integrado por Ciecoix Belén, Cuiten Jessica, López Joana y Olivera Coito Bettina, quien les habla. Nosotros vamos a hablar del dolor. En primer lugar, sobre el concepto de dolor. Según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, IASP, por sus siglas en inglés, define el dolor como una experiencia sensorial o emocional que se manifiesta de forma desagradable y puede estar asociada o no a un daño tisular que puede ser real o potencial. Se describe el dolor como subjetivo y que va a existir o se va a presentar siempre que un paciente o un individuo refiera que algo le duele. Agregando, además, desde nuestra bibliografía base, el Cordero, nos dice que cada persona, cada paciente va a experimentar de forma única y diferente el dolor. Por ende, se dice que el dolor es referido. Podemos entender al dolor como una señal de alarma en la que el organismo nos está avisando de una existencia de una causa que está amenazando la integridad de los tejidos para que se pongan en marcha lo más rápido posible una respuesta de defensa o de protección por parte del organismo y un tratamiento adecuado para disminuir en caso de que haya un daño ístico o un daño lesional en los tejidos y así disminuir el dolor. Quizás o casi siempre el dolor es uno de los síntomas principales en cualquier patología o es uno de los más comunes y se considera como un problema físico, psicológico y social que muchas veces puede afectar lo que es la conducta normal de un paciente. Clasificación del dolor. El dolor se puede clasificar según su forma de presentación, que se clasifica en dolor agudo y dolor crónico, y el dolor agudo a su vez se puede clasificar en dolor rápido o primario o dolor lento y secundario. Luego se puede clasificar según su etiología en dolor bioquímico, mecánico, neurálgico y dolor referido, que también puede ser llamado dolor visceral. El dolor agudo es un dolor unidimensional, su causa es bien definida y es de comienzo súbito. Esto quiere decir que tiene un comienzo repentino. La mejor terapia es el tratamiento de la enfermedad subyacente. Los analgésicos se usan como adyuvantes para proveer comodidad e impedir que los comportamientos alteren la recuperación. El dolor agudo presenta sus dos modalidades. Uno de ellos es el dolor rápido o primario, que se transmite por las fibras mielínicas A delta y tienen un carácter punzante, vivo y muy bien localizado. Y tiene amplias posibilidades terapéuticas y su tiempo de duración es poco. Luego tenemos el dolor lento y secundario, que se transmite por las fibras amielínicas C, es de conducción lenta y el dolor se caracteriza por ser sordo, profundo, es menos localizado y es persistente. Su finalidad es iniciar los procesos de reparación del tejido lesionado y tiene posibilidades terapéuticas limitadas. Luego tenemos el dolor crónico, que el dolor crónico es un dolor multidimensional, comprende una interrelación entre los factores físicos, psicológicos y sociales que alteran los síntomas y el curso de los síndromes dolorosos. El dolor también puede ser considerado como enfermedad y el dolor crónico posee efectos secundarios tales como el agotamiento, la interrupción del sueño, la alteración afectiva y la depresión. Hay varios autores que determinan diferentes tipos de límites de cronicidad. Algunos consideran que comienza a partir de las 6 semanas, otros consideran que comienza a partir de las 12 semanas y a los 6 meses.
pero el límite real es cuando hay un compromiso del sistema nervioso. Bueno, según su etiología se pueden clasificar en el dolor bioquímico, que se debe a procesos inflamatorios agudos o procesos degenerativos crónicos con un compromiso bien localizado. Para este tipo de alteración se deben aplicar agentes físicos con una acción local, por ejemplo, las corrientes de tipo galvánicas, las iontoforesis, crioterapia, ultrasonido, láser y magnetoterapia. Luego tenemos el dolor mecánico, que se debe a los compromisos persistentes de los tejidos causados por diversos factores, ya sean edemas, hematomas, roces reiterados, contracturas musculares, atrofias musculares, malposiciones vertebrales o bien aquellas que podemos visualizar y palpar e identificar como malformaciones. En este tipo de casos se pueden utilizar hidroterapia, drenaje linfático manual, magnetoterapia, ultrasonido y termoterapia con un fin analgésico para la relajación muscular y las elongaciones de los tejidos. Luego tenemos el dolor neurálgico, que se debe a presión, pinzamientos o irritación de las raíces nerviosas, atrapamiento o agresiones del nervio o hipersensibilidad nerviosa. Se utilizan las corrientes de baja frecuencia, termoterapia, láser, magnetoterapia, entre otras. Cuando hablamos de dolor neuropático, debemos saber que las terminaciones nerviosas provocan una hipersensibilidad en la zona inflamada. En cambio, el dolor neurálgico es un dolor que aparece como un tipo bioquímico y luego se desarrolla como un dolor neural. Y luego, por último, tenemos el dolor referido, también llamado visceral, que se define como cualquier estímulo que existe en las terminaciones nerviosas del dolor en áreas difusas de la víscera. Pueden darse por isquemia, lesiones químicas, espasmos de la musculatura lisa, distensiones viscerales, entre otros. El dolor se localiza de manera vaga y en este caso hay que buscar la causa del dolor referido para poder tratarlo y no tratar el síntoma, porque si no solo vamos a tener un alivio temporal. Bueno, yo voy a hablar de mecanismos de analgesia, ¿sí? En primer lugar voy a hablar de lo que es la teoría de la compuerta. Bueno, debemos recordar ciertos detalles anatómicos antes que nada. Como sabemos, tenemos diferentes fibras nerviosas, las cuales se van a encargar de transmitir diferentes estímulos hacia el sistema nervioso central. Para esta teoría, las principales fibras van a ser las A beta y las A alfa, que son mecanorreceptores. Estas se encargan de transmitir información de tacto y presión. Son fibras nerviosas mielinizadas, por lo tanto la conducción de sus estímulos va a ser de manera rápida. O sea, de manera más rápida que las fibras A, delta y C, que son fibras amielínicas. Esta se encarga de transmitir la información termoalgésica, es decir, calor, frío, dolor. Estas fibras van a llegar al asta posterior de la médula espinal y si recordamos, esta está dividida en diferentes láminas. Entonces podemos decir que en la lámina 5 del asta posterior tenemos las células T, ¿sí?, las cuales van a ser encargadas de controlar la transmisión del impulso nervioso que va a llegar al sistema nervioso central. De ahí van a cruzar lateral y anteriormente, de tal manera que el impulso nervioso es transmitido hacia el tálamo a través del fascículo espinotalámico lateral. Bueno, dicho esto, entonces podemos decir que cuando nosotros tenemos una lesión, esto será transmitido por las fibras A, delta y C hacia el asta posterior. Al llegar a la lámina 5 va a interactuar con las células T, a las cuales va a inhibir. Al suceder esto, se permite el paso de manera fluida del estímulo termoalgésico hacia el tálamo a través del fascículo espinotalámico lateral. Ahora, cuando nosotros nos golpeamos, tendemos a realizar una presión o masajear la zona. De esta manera, estimulamos los mecanorreceptores, como las fibras A, beta y A alfa, ¿sí?, las cuales al ser fibras mielinizadas
envían la información mucho más rápido que las fibras A, delta y C. Por lo tanto, llegan antes al nivel de la lámina 5 y en vez de inhibir, van a estimular, van a activar a las células T. Al activarlas, van a impedir el paso de la información nociceptiva transmitidas por las fibras amielínicas y de esta manera no son transmitidas al sistema nervioso central y el dolor cede. ¿Sí? Eso es como teoría de la compuerta. El otro mecanismo que tenemos es liberación de opiáceos endógenos. Bueno, cuando recibimos un estímulo doloroso, este impulso nervioso va a ser transportado por una neurona nociceptiva que va desde la periferia hacia la médula espinal, en el asta posterior, como vimos anteriormente. A este nivel se produce la sinapsis con una segunda neurona, la cual lleva la información al tálamo. En el tálamo se produce una nueva sinapsis con una tercera neurona que lleva el impulso nervioso del dolor a las diferentes partes del sistema nervioso y de esta manera el dolor se hace consciente. Seguidamente se activan las neuronas de los núcleos del RAFE que descienden por la médula espinal y hacen sinapsis con la segunda y la primera neurona nociceptiva, y estas neuronas de los núcleos de RAFE lo que van a hacer es liberar serotonina como neurotransmisor, pero también van a liberar péptidos opioides, como por ejemplo encefalinas y endorfinas. Estos van a controlar de forma negativa la transmisión del impulso nervioso a nivel de esa sinapsis entre la primera y la segunda neurona, disminuyendo la cantidad de impulsos nerviosos que van hacia el sistema nervioso central, y de esta manera disminuye la sensación del dolor y se produce la analgesia. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son las evaluaciones del dolor. Actualmente no existe ninguna prueba objetiva que sirva para medir el dolor. Y esto se debe a que no hay dos pacientes que sientan el dolor o lo valoren de la misma manera, ya que lo que para uno puede ser una molestia leve, para otro puede ser un dolor muy severo. Actualmente la evaluación mediante escalas cualitativas unidimensionales es el primer intento de medida. Una de las más utilizadas es el EVA o escala visual analógica. Este consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos se encuentran las máximas expresiones del dolor. En un lado podemos encontrar la ausencia del dolor y en el otro la mayor intensidad. Y lo que tenemos que hacer es pedirle al paciente que marque en la línea el punto que él esté sintiendo de dolor en ese momento. Otra de las escalas es la escala de rostros, que actualmente se utiliza en niños o personas con dificultades para la comprensión verbal. Esta presenta imágenes de caras con diferentes expresiones de sufrimiento. Cada rostro representa ya sea una persona que esté feliz porque no siente dolor o que está triste porque siente mucho o bastante dolor. Lo que vamos a hacer con este tipo de escala es pedirle a la persona que indique el rostro con el cual se siente más identificado. Este puede usarse desde niños de 3 años hasta niños más grandes o adultos. Después tenemos otra escala que es la escala numérica, que esta va del 1 al 10, donde el 0 vendría a ser la ausencia del dolor y el 10 la mayor intensidad. En esta también lo que vamos a hacer es pedirle que seleccione el número que mejor evalúa la intensidad del síntoma de la persona. Ahí vemos como el 0 representa no dolor, el 1 y el 2 un dolor leve, el 3 al 5 un dolor moderado, del 6 al 8 podemos encontrar un dolor intenso y el 9 y el 10 vendría a ser el máximo dolor. Después podemos tener otro tipo de escala que podemos usar en pacientes críticos que están sometidos a ventilación mecánica. Esta escala, la más utilizada, se llama escala indicadora de dolor. Esta escala lo que va a hacer es evaluar la musculatura facial, la tranquilidad del paciente, el tono muscular del paciente y la confortabilidad. Esto nos va a dar, va del 0 al 12, donde el 0 vendría a ser el mínimo dolor o la ausencia del dolor, y a partir del 6 podríamos tener lo que es ya la presencia de un dolor que podría llegar a ser intenso. Con el tiempo, generalmente estas escalas
han ido implementando con procedimientos más complejos que evalúan aspectos como discapacidad, descanso nocturno, calidad del dolor, entre otras cosas. Y estas escalas que se fueron creando, podemos tener por ejemplo lo que es el SF-36 y el SF-12, que bueno, constan de un conjunto de preguntas con las cuales vamos a poder llegar a tener este tipo de valoraciones. Después hay ciertos factores que podemos llegar a que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar el dolor. Y estos son lo que es la intensidad, el carácter, la localización, la irradiación, el tiempo y los factores asociados. Y esto lo podemos valorar realizando ciertas preguntas, como por ejemplo, cómo de severo es su dolor, o cómo describiría el dolor, o dónde es que siente el dolor, si siente que el dolor se traslada de un lugar al otro, o si hay un periodo en el día en el que este dolor aparece o tiene una mayor intensidad, o si hay ciertas acciones o cosas que pueden intensificar el dolor o disminuirlo, como puede ser el cambio de tiempo o el frío o el calor.